Acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de educación básica, considerando que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y justicia. Asimismo, que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos. Que el artículo 22 de la Ley General de Educación dispone que las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos con el objetivo de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr prestaciones del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficacia. Que asimismo, en su artículo 50, la Ley General de Educación prevé la evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como de haberlas aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propósitos educandos que permite lograr mejores aprovechamientos. Que el 11 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 121017, por el que se establece el plan y programa de estudios para la educación básica, aprendizajes clave para la educación integral. Que el acuerdo 121017 reconoce que la evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes, por lo que en el marco de lo dispuesto en su octavo transitorio, el 7 de junio del 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 120518, por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de educación básica. Acuerdo 120518. Que conforme a lo establecido en el invocado artículo 22 de la Ley General de Educación y tomando en cuenta los resultados del primer periodo de evaluación, se consideró pertinente realizar una revisión al acuerdo 120518 al detectar que el procedimiento previsto en el mismo implicó registros complejos que generaban una carga administrativa a los docentes. Que la evaluación tiene la finalidad esencialmente formativa, al constituirse en una fuente de información para el mejoramiento de la práctica educativa y, en su caso, del esfuerzo de los estudiantes, siendo prioridad de la tarea del docente hacer que estos participen con interés y en diversas experiencias educativas y que las mismas no se vean desplazadas por requerimientos administrativos. Acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de educación básica. Artículo 1. Se emiten las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de educación básica que se detallan en el anexo del presente acuerdo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se abroga el acuerdo número 120518 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de educación básica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2018.
Tercero, se derogan las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo. Cuarto, en el ciclo escolar 2018-2019, la evaluación de las asignaturas que se mantienen vigentes de acuerdo del acuerdo número 592 por el que se establecen la articulación de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011, para los grados tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, de segundo y tercero de secundaria, se harán conforme al anexo presente del presente acuerdo. Quinto, el presente acuerdo será revisado periódicamente por la Secretaría de Educación Pública, tomando en cuenta la opinión de sus autoridades educativas locales, cuando lo considere oportuno, a fin de asegurar la óptima evaluación del desempeño de los educandos. Sexto, para el ciclo escolar 2018-2019, por única ocasión, el registro de evaluación del segundo periodo, que refiere el artículo 9, periodos de evaluación y comunicación de resultados del anexo del presente acuerdo, se llevará a cabo en el mes de abril. La comunicación de los resultados correspondientes se realizará en la primera semana de mayo. El tercer periodo de evaluación, registro y comunicación de los resultados se mantiene sin modificación. Séptimo, para el ciclo escolar 2018-2019. Séptimo, para el ciclo escolar 2018-2019 del primer periodo de evaluación se registrarán en la boleta de evaluación los avances de aprendizaje de las asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Arte y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social de la siguiente manera. Inciso A, Educación preescolar con observaciones y sugerencias. Inciso B, Educación primaria y secundaria con valores numéricos. Anexo. Normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de educación básica. Artículo primero. Objeto. Las presentes normas tienen por objeto regular la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos que cursan la educación básica. Artículo 2. Criterios de evaluación. La evaluación del aprendizaje es parte sustancial del proceso educativo y constituye una fuente de información para verificar el cumplimiento de los derechos de la educación de niñas, niños y adolescentes. Esta acción se sujetará a los siguientes criterios generales. 1. La evaluación del aprendizaje de los educandos que llevan a cabo los docentes permiten identificar sus avances en el proceso educativo con el fin de definir y poner en marcha acciones para el mejoramiento de su desempeño. Esta evaluación habrá de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística y cultural y de capacidades de los alumnos en atención a los principios de equidad e inclusión. La evaluación del aprendizaje de los educandos debe formar parte de la planeación didáctica que hacen los docentes y sus resultados han de utilizarse para realimentar su práctica pedagógica. Los educandos, así como las madres y los padres de familia o tutores, tienen el derecho de conocer los criterios de evaluación del aprendizaje, los procedimientos empleados, así como los resultados obtenidos. Los resultados de la evaluación del aprendizaje habrán de analizarse con estudiantes, madres y padres de familia o tutores, así como por las autoridades escolares educativas, con base para acordar acciones que cada parte debe realizar para mejorar el desempeño de niñas, niños o adolescentes según corresponda en cada caso. Artículo 3. Sujetos participantes. En la aplicación de las presentes normas deberá garantizarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, autoridades educativas y escolares, docentes, madres, padres de familia o tutores y educandos. Quienes ejerzan la patria potestad o tutela de los estudiantes deberán informar a las autoridades educativas y escolares, según corresponda, sobre la salud, condición física o socioemocional de los educandos y, en su caso, de requerimientos especiales para garantizar su inclusión efectiva en el proceso educativo. Dicha información se proporcionará en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 4. Alcance. Las disposiciones contenidas en las presentes normas son aplicables a todas las instituciones educativas públicas y particulares con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria en los ámbitos federales, estatal y municipal, sin prejuicio de las
de las adaptaciones que sean necesarias en materia de educación indígena, especial y para migrantes, así como aquellas requeridas en términos de los contextos y las características propias de cada modalidad o servicio educativo de atención a los principios de equidad e inclusión. Artículo 5. Definiciones para efectos del presente normas entendidas por acreditación. Juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias en un grado escolar o nivel educativo según se establece en el Acuerdo 1210-17. Acuerdo 1210-17. El acuerdo número 1210-17, por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica, aprendizajes clave para la educación integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2017. AEFCM, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, órgano administrativo desconcentrado de la SEP, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena especial, así como la normal y demás, para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México. Aprendizaje esperado. Es un descriptor del logro que define lo que se espera de cada estudiante. Constituye un referente para la planificación y evaluación en el aula. Autoridad educativa. A la SEP y a las autoridades educativas locales. Autoridades educativas locales. Al Ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así como las entidades que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa, queda comprendida la AEFCM. Autoridad escolar. Al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares. Boleta de evaluación. Es el documento oficial en el que se informa al alumno, así como a las madres y padres de familia o tutores y a las autoridades escolares el resultado de la evaluación del aprendizaje, según corresponda a cada grado y nivel de educación básica. Calificación. Es el resultado de la evaluación del aprendizaje expresado en observaciones y sugerencias en la educación preescolar y en la escala numérica de educación primaria y secundaria que se registra en la boleta de evaluación. Certificación. Acción por la que la autoridad educativa legalmente facultada da testimonio por medio de un documento oficial que se acreditó total o parcialmente un grado escolar, nivel o tipo educativo. Comprobantes curriculares. En términos de lo dispuesto en el Acuerdo 1210-17, los componentes curriculares son 3: campos de formación académica, áreas de desarrollo personal y social y ámbitos de la autonomía curricular. Docente. Al profesional responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Docente responsable del registro. Es el docente de preescolar o primaria, del tutor de grado en caso de secundaria o del director de institución educativa pública a particular con autorización para impartir dichos niveles educativos. El maestro de telesecundaria es también el tutor del grupo de los alumnos que atiende. Educandos, estudiantes, alumnos. Niña, niño o adolescente inscrito en cualquier escuela de educación básica, pública o particular con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional. Evaluación de aprendizajes. Emisión de un juicio basado en el análisis de evidencias sobre el estado de desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos de los estudiantes. Los resultados de evaluación permiten tomar decisiones sobre los nuevos modos de continuar un proceso educativo. Existen distintos propósitos para evaluar los aprendizajes y distintas maneras de evaluarlo. Evaluación formativa. Es un proceso en el cual los docentes y educandos comparten metas de aprendizaje y evaluación de manera permanente sus avances a través de la obtención variada de evidencias. El enfoque de la evaluación formativa considera que esta es parte del trabajo cotidiano del aula y es útil para orientar el proceso y tomar las decisiones más oportunas para obtener el máximo logro de aprendizaje. Normas de control escolar. Conjunto de disposiciones que regula los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regulación y certificación que emita para cada ciclo escolar. Promoción. Con base en la acreditación y certificación, la autoridad educativa competente toma la decisión para que un alumno continúe con sus estudios en el grado, nivel o tipo educativo siguiente.
Regularización. Proceso mediante el cual se establecen mecanismos de acreditación que permita mejorar el historial académico de los alumnos de educación secundaria. C. A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. Unidades curriculares. Parte que integra los componentes del currículo en los campos de formación académica, son asignaturas en las áreas de desarrollo personal y social, son áreas y en los ámbitos de la autonomía curricular se denominan clubes. Artículo 6. Referente de la evaluación de aprendizaje. Conforme al Acuerdo 1210-17 son los aprendizajes esperados y los enfoques pedagógicos de las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social. Boletas de evaluación. En la boleta de evaluación, los docentes responsables del registro asentarán sus valoraciones respecto al aprendizaje de los alumnos. Con el fin de garantizar el carácter nacional de la boleta de evaluación, la SEP, a través de la DGDC y la DGAIR, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, establecerá su contenido y las características de su diseño, mismas que se precisarán en las normas de control escolar. El formato podrá ser en papel, en versión digital o en ambos, decisión que le corresponde a la autoridad educativa local. Artículo 8. Contenido de la boleta de evaluación. Deberá incluir la siguiente información. En los 3 niveles de educación básica: nombre del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa, datos de identificación de la institución educativa o servicio educativo en el que se realizan los estudios, nombre del docente responsable del registro, total de asistencia en el ciclo escolar y, en su caso, observaciones o recomendaciones generales del docente a las madres y padres de familia o tutores sobre el apoyo adicional o la atención especializada que requieran los alumnos. La educación preescolar se incluirá además los siguientes datos: las asignaturas que conforman el componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social establecidos en el Acuerdo 1210-17 y observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje para cada una de las asignaturas y áreas a que se refiere el inciso que antecede en cada periodo de evaluación. La educación primaria y educación secundaria se incluirán además los siguientes datos: la asignatura que conforma el componente curricular de campos de formación académica y las áreas de arte y educación física de componentes curricular, áreas de desarrollo personal y social establecidas en el Acuerdo 1210-17. Para cada una de las asignaturas y áreas a que se refiere el inciso que antecede, 3 calificaciones parciales por cada periodo de evaluación y una final. En la educación primaria, para las escuelas indígenas se incluirán las asignaturas de lenguaje indígena y español. Además de la boleta de evaluación, las instituciones educativas públicas y particulares con autorización para impartir cualquier nivel de educación básica podrán emitir reportes con información específica que se derive de los acuerdos tomados en las sesiones de los consejos técnicos escolares y estén relacionados con el máximo logro de aprendizaje. Artículo 9. Periodos de evaluación y comunicación de los resultados. Los docentes responsables del registro asentarán sus valoraciones en la boleta de evaluación y comunicarán los resultados a las familias en cada uno de los 3 periodos del ciclo escolar correspondiente, conforme se indica en la siguiente tabla. Periodos de evaluación: primero, del comienzo del ciclo escolar y hasta final del mes de noviembre. Registros de comunicación de los resultados de evaluación: los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre. Segundo, del comienzo del mes de diciembre y hasta el final del mes de marzo. Los últimos 4 días del mes de marzo o, en su caso, los 4 días anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera, lo que ocurra primero en el ciclo escolar correspondiente. Tercero, del comienzo del mes de abril y hasta el final del ciclo escolar, los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar que corresponda. Los días para la comunicación de los resultados a los alumnos y a las madres y padres de familia o tutores serán señalados en los calendarios escolares del ciclo escolar respectivo.
La comunicación a las madres y padres o tutores de los resultados de las evaluaciones parciales y la entrega de boletas de evaluación al final del ciclo escolar no limita su derecho a informarse sobre el desempeño y desarrollo de sus hijos o pupilos en cualquier momento. Tampoco limita a los docentes y directivos para convocar a los padres de familia o tutores a la escuela cuando lo consideren necesario. Artículo 10. Resultados de la evaluación y escala de calificaciones. En la educación preescolar, los resultados de evaluación se expresan mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje de los alumnos en cada una de las asignaturas que conforma el componente curricular de los campos de formación académica y las áreas de arte y educación física, del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, sin utilizar valores numéricos. Los clubes del componente curricular, ámbito de la autonomía curricular y el área de educación socioemocional del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, serán objetos de evaluación continua por parte de los docentes y las observaciones se comunicarán en el momento oportuno a cada estudiante y a las madres, padres de familia o tutores, en forma oral o por escrito, sin utilizar valores numéricos. Estas valoraciones no se consignarán en la boleta de evaluación. En la educación primaria y secundaria, para las asignaturas que conforman el componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, las calificaciones se expresarán en números enteros en una escala de 5 al 10, con excepción señalada en el inciso 6 siguiente, y los promedios con número entero y en un decimal. La calificación de 5 es reprobatoria, la calificación de 6 a 10 son aprobatorias. En el primero y segundo grado de primaria, la escala de calificación será de 6 a 10. Los clubes del componente curricular, ámbitos de la autonomía curricular y el área de educación socioemocional del componente curricular, áreas del desarrollo personal y social, serán objetos de evaluación. Serán objetos de evaluación continua por parte de los docentes de primaria o tutores de grupo de secundaria, y las observaciones se comunicarán en momento oportuno a cada estudiante y a las madres, padres de familia o tutores, en forma oral o por escrito, sin utilizar valores numéricos. Esta valoración no se consignará en la boleta de evaluación. Acreditación. Artículo 11. Acreditación. Se sujetará a los siguientes criterios. Educación preescolar se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Educación primaria. Primero y segundo grados se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Tercero, cuarto y quinto, tener un mínimo de 80% de asistencia. Tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar. Tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificaciones aprobatorias en al menos 6 asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física, y del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social cursadas. Sexto grado. Tener un mínimo de 80% de asistencias en el ciclo escolar. Tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social cursadas. Educación secundaria. Primero y segundo grados. Tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar. Tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificaciones aprobatorias al menos de 6 asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas del desarrollo personal y social. Tercer grado. Tener un mínimo de 80% de asistencias en el ciclo escolar. Tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social cursadas. Artículo 12. Promoción. Se sujeta a los siguientes criterios. Educación preescolar. Con base en lo establecido en el artículo 11, fracción 1 que antecede, el educando que curse los grados primero o segundo será promovido al siguiente. El educando que curse el tercer grado será promovido al primer grado de educación primaria.
Educación primaria. Con base en lo establecido en el artículo 11, fracción 2, inciso A, que antecede, el educando que curse los grados primero o segundo será promovido al siguiente grado. En tercero, cuarto y quinto grados, el alumno será promovido al grado escolar siguiente cuando acredite en términos señalados el artículo 11, fracción 2, inciso B, que antecede. El sexto grado, el alumno será promovido a la secundaria cuando acredite los términos señalados en el artículo 11, fracción 2, inciso C, que antecede o cuando acredite una evaluación general del conocimiento correspondiente al sexto grado en los términos que para tal efecto establezca las normas de control escolar aplicable. Educación secundaria. El alumno de primero y segundo grado será promovido al siguiente grado cuando haya acreditado en términos que señala el artículo 11, fracción 3, inciso A, que antecede. El alumno de tercer grado será promovido al siguiente nivel educativo cuando haya acreditado en términos que señala el artículo 11, fracción 3, inciso B, que antecede. El alumno volverá a cursar el grado cuando, al concluir el ciclo escolar, tenga 5 o más asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social no acreditadas. El alumno que se encuentre en situación de riesgo por no haber obtenido calificaciones aprobatorias en hasta 4 asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y áreas de desarrollo de artes y educación física del componente curricular, áreas del desarrollo personal y social cursadas, podrán regularizar esta situación en los términos para tal efecto establezca las normas de control escolar aplicables. El alumno de primero o segundo grado podrá inscribirse al grado inmediato superior cuando al concluir el primero o segundo periodo de regularización conserve un número de 6 asignaturas y o áreas acreditadas. El alumno podrá acreditar el grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de conocimientos en los términos que para tal efecto establezca las normas de control escolar aplicables. Artículo 3. Regularización. Se realizará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca la DGAIR en las normas de control escolar en coordinación con la DGDC. Artículo 14. Certificación. Certificado de educación preescolar. Al concluir los estudios de educación preescolar de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo 12-10-17, la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación preescolar. Este certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características del contenido, diseño y seguridad que al efecto se establezca en las normas de control escolar aplicables. Certificado de educación primaria. Al concluir los estudios de educación primaria, de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo 12-10-17, la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación primaria. Este certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características del contenido, diseño y seguridad que al efecto se establezca en las normas de control escolar aplicables. Certificado de educación secundaria. Al concluir los estudios de educación secundaria de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo 12-10-17, la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación secundaria. Este certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características del contenido, diseño y seguridad que al efecto se establezcan en las normas de control escolar aplicables. Artículo 15. Acreditación y promoción anticipada. Los alumnos con aptitudes sobresalientes que cumplan con los requisitos establecidos en las normas de control escolar aplicables y previa evaluación podrán ser admitidos en la educación primaria o secundaria a una edad más temprana de la escala o bien omitir un grado inmediato que le corresponda en el mismo nivel educativo. Artículo 16. Casos de interpretación, duda o no previstos, la DGDC y la DGAIR en sus respectivos ámbitos y competencia y cuando corresponda en un conjunto interpretarán las presentes normas y asesorarán y resolverán las consultas en la materia que se les formulen.